En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer técnica de embadurnado, ¿ya? Necesitamos primero la pasta de papel. En este caso yo no usé pasta de papel porque, bueno, no tenía. Así que hidraté una pasta vieja que tenía, la reciclé. Tiene grumos aún, de hecho como que la había hidratado hace poco y bueno, la voy a colar porque necesito que quede sin grumos, ¿ya? Que es un poco lo que pasa cuando ustedes tienen también la barbotina de la pasta de papel. Ya. Bueno, procedo a colarlo y la idea es que me dé una pasta uniforme. Bueno, aquí vamos a la segunda parte. Estos son los elementos que vamos a necesitar para esta, para esta otra tapa, ¿ya? Y tenemos además la barbotina. Esto más que nada para probarle las distintas cosas que se pueden hacer. Vamos a partir con un pedazo de tela, ¿ya? Que sea preferentemente algodón, puede ser lino, nada que tenga lycra o, o algo que eventualmente pueda evitar, digamos, bien el secado, ¿ya? Y también pensando en que si lo vamos a meter en eh, el horno a una pieza que no es orgánica, van a salir vapores tóxicos. Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Entonces, lo que yo estoy haciendo en primera instancia es mojarlo un poco para que pueda absorber algo de agua, ¿ya? Ustedes obviamente también lo pueden como meter en agua y estrujarlo, pero lo voy a hacer así. Y procedemos a embadurnarlo. Entonces, lo hacemos así con harto cuidado, procurando que esto tome por los dos lados, ¿ya? Damos vuelta, 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 vuelta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una pieza con embadurnado, ¿ya? Entonces lo que yo puedo hacer ahora es, miren, por ejemplo, aquí le falta un poco, lo voy a volver a poner para que tome bien la solución, ¿ya? Nuestra barbotina. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo le voy a dar la forma que yo quiero, ¿ya? Esto puede ser de varias maneras. En este caso, lo que yo voy a hacer, voy a utilizar un pequeño recipiente, ¿ya? Este, por ejemplo, lo voy a dar vuelta y voy a poner la pieza encima de esto, ¿ya? Voy a sacar esto, ¿ya? Y puedo como darle, por ejemplo, aquí la forma de la pieza, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo quiero modificar algo, quiero ponerle algo más altura, no sé, intencionar un poquito más las arruguitas, puedo hacerlo, ¿ya? Pero así, y uno lo deja un rato más o menos hasta que esto pueda tener consistencia. Después voy a probar aquí con algodón, ¿ya? Este obviamente tiene otro tipo de consistencia que es como, si se fijan, queda un poco más amorfa. Mira, aquí por ejemplo le falta. Pero es más que nada como para que ustedes vean las diferencias, ¿ya? Aquí por ejemplo lo voy a estirar un poquito y después lo que voy a hacer es que con el pincel yo le voy a pasar las partes donde falta. Aquí también una cuerda, eso también lo podemos hacer. O también podríamos combinar esto con una cuerda, por ejemplo. Esto en realidad son como ejemplos así como súper... Primero mojo, eso sí, el algodón en esto para que tome un poquito, ¿ya? Se embadurne y aquí, por ejemplo, le vamos a hacer un lacito con esto, para que se vea así como la presión, por ejemplo, ¿ya? Lo pueden hacer también con una... también con un pañito, ¿ya? Otro que también, por ejemplo, esto lo podemos poner en suspensión y
esto en algún momento se va a poner más rígido. A ver, voy a tomar este uslero y voy a poner, por ejemplo, la trayectoria de eso así. Entonces, una vez que yo, por ejemplo, lo dejo en la posición que quiero, voy a agarrar otro pincel y esto lo voy a dejar como tope. Tomo un pincel, ¿ya? Preferentemente son mejores los que son redondos. Aquí tengo uno de paleta, pero por una cuestión de proximidad. Se puede hacer con los de paleta, pero no es tan recomendable dado que tienden a arrastrar un poco esta barbotina. Por ejemplo, aquí también, donde me quedó un poco blanquito, no sé si se fijan, aquí le voy a repasar y le voy a volver a repasar. Entonces, una vez que tenemos esto, esperamos hasta que esto se seque y adopte la humedad, la mencionada humedad de cuero, ¿ya? Aquí también la idea es que apenas nosotros veamos algo parecido a la tela, o sea, como que se va de alguna manera revelando, tenemos que volver a taparlo con barbotina, ¿ya? La idea es insistir en esto hasta que esta pieza quede con una cierta rigidez una vez que esté seca. Bueno, aquí también aprovecho de embadurnar una hojita. Se recomienda que las hagan con hojas secas, a pesar de que la mía no la es. Y dejamos secar. Bueno, aquí pasaron unas 8 horas más o menos. Y hay que empezar a repasar aquellas partes que tienen, digamos, la tela expuesta, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Donde se nota esta suerte de trama, hay que taparla. No se tiene que notar absolutamente nada de esa trama, ¿ya? Y así también vamos repasando todas aquellas áreas que podrían tener esta característica, ya que queda mucho más débil aquellas zonas en las que no les ponemos la cantidad adecuada de arcilla. Aquí adelanto el proceso, repaso la hoja, ¿ya? Que no quede nada verde. También lo mismo con el algodón, ¿ya? Lo mismo también con los hilos. También repaso el algodón, miren, fíjense, ahí quedan rastros, hay que taparlos. También lo mismo con el hilo. Ya, se ve ahí algo rojo, hay que taparlo también. Y así con todo. Entonces, es más de una capa la que se les pone. Tiene que estar bien asegurado, digamos, esto del embadurnamiento, tanto por un lado como por otro. Ya, esto quiero que le pongan atención porque las piezas se pegan. Y con un hilo lo pasamos por debajo, muy al ras, y logramos despegarlo. A veces cuesta un poquito, a veces se pueden también ayudar un poco con la mano, pero finalmente con un hilo lo pueden sacar, ¿ya? Y ahí si se fijan, esa parte también va a faltar repasarla. Entonces le ponemos por ese lado también. Ahí se me sale un poco de foco, pero bueno, la idea es que lo cubra. Y lo dejamos secar, obviamente por el lado en que está más, lo dejamos descansar por el lado en que está un poco más seco, ojalá. Bueno, aquí también hice una ramita, la embadurné también, y la estoy repasando ahí a modo de que quede más firme. La vuelvo a repasar porque no estaba muy segura del resultado, así que... Y eso finalmente hacemos la misma operación porque quedó muy pegado. Obviamente voy a correr aquí algunas cosas para procurar no pasar a llevarlas con mi mano, ¿ya?
y lo dejo bien tenso, ¿ya? Y lo paso por abajo al igual que como lo hice con la otra pieza. Y ahí. Entonces ahí eso me permite sacar esta pieza de cómo estaba. Todavía está muy húmedo, entonces pierden tanto un poco la forma, pero de todas maneras ahí podemos rectificar su forma moviéndolo otra vez. Quizás también acentuando otras, ya como lo estoy haciendo yo. De hecho le voy a poner aquí unas formas debajo también para darle un poquito más de volumen. Ya estas semillas de jacarandá, creo que son semillas, si no me equivoco. Sí. Y las pongo debajo para darle un poco más de volumen. ¿Ya? Y bueno, la idea ahí es como obviamente repasar aquellas partes en que se pasó a llevar un poco la arcilla o en aquellas partes en que se ve que aún le falta. Y dejamos secando. Bueno, ahora se secó, lo dejé de un día para otro. Y bueno, tenemos como resultado esta pieza que, si se fijan, todavía ahí tiene algunas partes rojas, entonces donde se ve el hilo. Hay que taparlo. Ahora me conseguí un pincel redondo, que es mucho mejor porque se carga también de más barbotina. Y además termina en punta, entonces eso permite que yo pueda ser un poco más precisa con las pinceladas. Entonces ahí repaso. Si se fijan, hay cierta rigidez ya en estas cuerdas. Y bueno, repaso nomás. Bueno, aquí voy a acelerar un poco la velocidad de este video, porque bueno, básicamente es que tienen que repasar y repasar y repasar. Tener paciencia nomás. Pero los resultados que se pueden lograr con esta técnica son bastante fieles, digamos, a lo que nos estamos proponiendo en la versión original, o sea, en la tela o en el algodón, claro, con ciertas pérdidas, obviamente, porque, por ejemplo, el algodón no va a lucir como algodón, claro está. Pero en el caso de la tela, claro, toma muy bien los detalles de los pliegues. En el caso del hilo también le podemos dar cierto como control. Y así. Entonces aquí lo estoy repasando. Hay que obviamente tener en cuenta la gravedad, porque por ejemplo aquí finalmente lo puse en este lado del uslero porque así casi a lo largo del uslero era más difícil. Bueno, ahora hay que sacarle también estas otras partes que yo le puse. Ahí se ve el fondo del bowl. Miren, ahí todavía se ve la tela, entonces eso hay que repasarlo. ¿Ya? Y voy a despegar esto. Probablemente al principio como que la forma se va a perder en parte, ¿ya? Pero después hay que repasarlo y va a volver a tener la forma que queríamos. Esto se puede evitar también poniéndole un poco de talco o maicena, fécula de maíz. Bueno, ahora se despega, se vuelve a posicionar, ¿ya? Y le volvemos a poner aquí, si se fijan se craqueló, unas partes como que se quebró. Entonces lo que hacemos ahora es ponerle, insistir en aquellas partes en las que hubo fisuras. ¿Ya? Y se repasa todo lo que ya sea que está fisurado o donde todavía se ve la tela. Aquí también lo revisamos. Por ejemplo, ahí todavía se nota con un poco la fibra, se tapa. Se tapa también. Y se tapa. La hojita, por ahí está verde también, se tapa también. Es muy importante que ustedes ojalá lo hagan con hojas secas, ¿ya? O sea, si es que van a trabajar con ese tipo de cosas. Si van a trabajar con algo orgánico que esté seco, ¿ya? Porque pasa que
cuando estaba todavía verde, todavía tiene agua, entonces eso eventualmente se va a ir reduciendo a medida que se vaya secando o también va a ir botando agua. Entonces, si está seco es mucho mejor. Aquí un pedazo de ramita también. Y insisto en algunas partes que me hayan faltado de esta otra pieza. Bueno, aquí esto lo junté el uslero con esta pieza para darle como un arquito. Voy a sacar mi pistola de calor por una cosa de que necesito que se seque esto un poco más rápido para poder alcanzar a hacer el video a tiempo. Se puede usar secador de pelo también, si ustedes quisieran, pero igual de forma moderada. O sea, es como más que nada es para darle un poquito de firmeza y ya está. No hacer todo el proceso de secado con una pistola de calor o con un secador, porque es muy violento también el efecto que esto puede provocar en las piezas, ¿ya? Entonces sirve como, por ejemplo, darle un estado de cuero de manera más prematura nomás, ¿ya? Y en este caso necesito que tome cierta firmeza para que yo pueda voltearlo. Por ejemplo, aquí todavía está un tanto lábil, pero si se fijan, tomó la forma. Ya no se va, no se mueve, digamos, y queda bastante estable. Entonces, vuelvo a repasar, ¿ya? Porque la idea es que cuando yo tome esta pieza quede completamente rígida. Entonces, le repaso aquí con esta pistola de calor. En todas las partes donde necesito que se estructure, sobre todo porque esto yo necesito darlo vuelta después para poder repasarlo por dentro. Si se fijaron, les había mostrado anteriormente que se veían los patrones incluso de la tela, o sea, les faltaba mucho por el otro lado, entonces hay que repasarlo por ahí. ¿Ya? Bueno, aquí hice un zoom a cómo está quedando más o menos para que vayan viendo. Por ahí hay una que otra parte que está más seca, si se fijan, a donde está más claro está más seco. Y ahí también se veía un poquito la tela. No se alcanzaba a ver ahí con el zoom, pero se veía la trama, ¿ya? Entonces se vuelve a pasar el secador, o sea, en este caso la pistola de calor, digo. Y si se fijan, ahí hay unas pequeñas cuarteaduras. En todo caso, en eso no se preocupen porque aquellas cuarteaduras después uno las vuelve a repasar. Aquí vamos a pasar esta parte de aquí del interior. Para taparle todas estas faltas, ¿ya? Estas faltas de barbotina. Lo otro que también voy a hacer, para poder trabajarlo mejor, voy a utilizar después una esponja, ¿ya? Porque eso me va a ayudar a trabajarlo mejor en su interior. Aquí voy a secar un poco, tirándole aire por debajo, para que alcance mayor rigidez, ¿ya? También como a modo de conservar esa forma que quiero que tenga, le voy a poner el mismo platillo y le voy a poner un poco de aire caliente para que la idea, bueno, se vaya rigidizando esto y vaya estructurándose, que eso es lo que más me importa para que se pueda generar esta suerte como de sensación de liviandad. Si se fijan ahí se empezó a craquelar producto del cambio brusco de temperatura, ¿ya? Por eso digo que no hay que abusar mucho de la pistola. En sí como es una buena herramienta, pero tampoco hay que abusar mucho porque la cerámica también tiene sus tiempos. Entonces se producen más fácil las cuarteaduras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les decía anteriormente, vamos a utilizar una esponja, ¿ya? Una esponja que está llena de pelos de mi gata, por cierto. Ya, bueno, pero aquí en esta esponjita
nos va a permitir dar vuelta a esta pieza sin tener esos contratiempos de la dureza que implicaría la madera, ¿ya? Entonces eso va a permitir que no se nos deforme tanto la pieza. De hecho, es muy recomendable que ustedes usen esponjita de repente para algunos detalles que son de difícil acceso y donde no quieren que la pieza se les arruine. La esponja siempre es como una buena aliada. Ya, por ejemplo, ahí también con la humedad, fíjense que se está como un poco deformando, entonces yo me ayudo también de otro pedacito de tela ahí como para que se mantenga la forma. ¿Ya? Si no tienen pistola de aire, insisto, pueden usar secador de pelo o si no, ponerlo cerca de una estufita o también lo otro que puede ser es dejarlo también que se seque al aire libre. Siempre lo último es lo más recomendable, obviamente. Pero claro, de repente uno quiere las cosas un poco más pronto y están esos hacks, por decirlo de alguna forma. Se aplica, se vuelve a aplicar, digamos, para cerciorarnos de que esté todo cubierto, ¿ya? Si se fijan, no es una sola capa, sino que es hasta que quede como debería quedar. Bueno, y repasamos, volvemos a secar un poquito. Esto obviamente en tiempos así como sin secador y sin pistola de calor son un poco más extensos, pero se puede hacer igual. O sea, de hecho, en general, todos los trabajos que yo he hecho de esta forma los he hecho con el secado natural nomás. Ahora, por una cosa de que, bueno, para tener la información un poco antes, lo estoy haciendo con este método, que si bien es bueno, no es para todo, o no tiene que hacerse de forma tan extrema siempre, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahora ya tomó más la forma, ¿ya? Vuelvo a poner ahora el recipiente, ¿ya? Y voy a empezar a corregir las cuarteaduras que se dieron básicamente porque yo usé la pistola a calor. Bueno, también sucede que cuando uno lo deja en verano, también el cambio rápido de humedades hace que se cuarteen las piezas, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo ahora es pasarle una capa que sea levemente más aguadita de lo que ya era. Y voy tapando estas cuarteaduras, ¿ya? Como que le voy poniendo ahí a medida que lo voy repasando, voy tapando también, llenando esos huecos. Y obviamente repasando aquello que le falta. Aquí voy a sacar el hilito de el uslero, le voy a pasar un poco de pistola de calor para que se fije la forma. ¿Ya? Esto, insisto, se puede hacer así como velocidad horas, digamos, dejarlo así nomás. Ahora tengo que repasar en algunas partes porque necesito que tome efectivamente la firmeza que es necesaria para que este hilo pueda quedar en suspensión, ¿ya? Le pongo ahí también en ese extremo que le faltaba, aquí arriba también le faltaba un poquito más. Y bueno, voy a pasarle nuevamente la pistola para que se seque. Y que se seque bien. Si se fijan, se puso blanco muy rápidamente. O sea, es porque la pistola de calor es muy efectiva también. Entonces, una vez que está seco, me cercioro de que sí, efectivamente está tomando la forma y saco esta suerte como de molde, ¿ya? Y ahí esto quedó suspendido en el aire. Pero también para cerciorarme le repaso ahí algunas partecillas. Y lo dejo secar nomás porque ya está más o menos la forma y si le sigo agregando
humedad se me puede caer también. ¿Ya? Entonces solamente refuerzo aquellas partes que necesito que estén un poco más firmecitas. Pelos de Bruna. Bueno, y esta otra que ya está lista. Aquí también tenemos el pedazo de palito. Y también la hoja. Ya todos estos después los voy a meter en algún momento en el horno y les voy a mostrar los resultados de este experimento. Espero que les haya servido y que lo puedan poner en práctica.